El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Bien, nuestra conferencia titula La sombra de Dios protege y vamos a experimentarlo a través de la palabra. Salmo 91 del verso 1 adelante dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío, protección mía, defensa, fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Quiere decir, mi Dios en quien tengo descanso. ¿Por qué? Porque Él te libra del lazo del cazador, del acechador, del perseguidor y de la pestilencia, del mal olor de la peste mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte, fortaleza, fortín es su fidelidad. No temerás del temor o del terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni a la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos, desgracias, catástrofes en medio del día. Y aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu derecha, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga, el salario, el honorario de los impíos. ¿Por qué? Porque has puesto al Señor, que es tu refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sucederá, acontecerá ningún mal, ni plaga se acercará, se aproximará a tu morada, a tu casa, a tu domicilio. Una de las realidades profundas en la vida del hombre es precisamente la necesidad de protección, de defensa, de ayuda, porque entre los seres biológicos de la creación, el más indefenso es precisamente el hombre comparado con el mundo animal. El proceso de la crianza y la formación del ser humano es un milagro muy largo. Ejemplo, los animales nacen y comienzan a caminar. El ser humano es diferente. ¿Por qué? Porque es indefenso. Necesita protección, necesita alimentación, sustento, cuidado específico, personal y amor durante todo el proceso de su vida. En realidad, el ser humano es dependiente de otros desde su infancia hasta su vejez. Algunos durante toda su vida joven trabajan y guardan pensando en la vejez. Otros engendran muchos hijos con la idea fija de que alguno lo atenderá cuando lleguen a la vejez. Otros no salen de sus casas si no están armados, porque esa arma constituye parte de su seguridad. Y esto hacen porque no saben que el ser humano es el único que tiene la promesa de protección y seguridad de Cristo. Y que Cristo es la única llave que abre la puerta de contacto con Dios el Padre. Vamos a ver cómo funciona esto. En primer lugar, Dios promete protección a aquellos que viven para Él. Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará, vivirá bajo la sombra del Omnipotente.
Dios originó la vida humana. Esto no quiere decir que el hombre no puede vivir independiente de Dios. Es como decir que un reloj puede existir sin un relojero que lo fabricara, o que un escrito pueda existir sin un escritor. Entonces, tenemos que tener claro que debemos nuestra existencia a Dios, a cuya imagen fuimos creados. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces nuestra existencia depende de Dios, ya sea que lo reconozcamos o no. Y la protección del cual habla el Salmo 91 es para aquel que por la fe ha hecho de Dios su escudo, su protección, su abrigo, su sobre todo, su cubierta, porque sabe que no tiene otro a quien acudir en busca de socorro, de auxilio, de amparo. Nada de lo que posee, ni de lo que pueda ofrecer el hombre es suficiente. Dios es la realidad de una verdadera protección para todo aquel que en Él confía. ¿Qué es desamparo? Desamparo es una situación o un estado de una persona que no recibe ayuda ni la protección que necesita. Por eso, cuando esa persona no recibe ayuda ni protección, se le llama desamparado. Delante de Dios se considera desamparado la persona que no tiene la protección de Dios. Esto rememora la historia del pueblo de Israel cuando la nube cubría durante su caminata en el desierto. Es decir, que les daba una frescura en el desierto caliente para que ellos pudieran caminar. Esa nube era una sombra de protección que traía al pueblo un ambiente fresco, y era fresco en general a todos los que estaban bajo la nube. De igual modo, todos aquellos que por la fe se cubren con su protección también disfrutan de un ambiente refrescante que les brinda esperanza y un refugio permanente. La Escritura cuenta que Pedro estuvo en prisión. Como él tenía confianza de la protección de Dios sobre su vida, él fue encarcelado y sabía el peligro de muerte que corría, porque Herodes lo encerró para matarlo. Y lo iba a matar, dice, al día siguiente. Pero esa noche él dormía plácidamente. ¿Cómo puede dormir una persona que sabe que lo van a matar al día siguiente? Solamente porque tiene fe y está confiando en la protección de Dios. Así que Pedro se durmió plácidamente aquella noche, porque un ángel tuvo que despertarlo y decirle: vestite, amarrate tus sandalias inclusive, y luego lo sacó de la prisión por la puerta principal. Salmo 91:11. Dice la Escritura: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Ahora que las cosas se van a poner difíciles, te aconsejo que no pongas tu confianza en el hombre, ni escuches sus amenazas. Poné tu confianza en el Dios de Israel, porque ese es el único Dios verdadero, que te puede librar y puede librar también a todos los que son suyos. Porque el Salmo 33:12 dice: bendita la nación
y bendito el pueblo cuyo Dios es Jehová. 2. La protección de Dios implica derrota del enemigo. Tenemos 3 enemigos los cuales hay que derrotar. Y para eso tenemos que cubrirnos con el abrigo de Dios, porque solo no podemos derrotarlos. El primer enemigo que debemos derrotar es precisamente la carne. Una de las consecuencias de la caída del hombre en pecado es que este hombre se volvió carnal. Dios nos ha hecho espirituales, somos espíritus en un cuerpo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó espíritu y le dio un cuerpo para enviarlo a la tierra. El hombre con el pecado perdió la espiritualidad y se le cerraron los ojos. El hombre podía ver, el hombre podía escuchar a Dios. Por eso es que cuando Dios nos llama a la conversión, a volvernos a Él, nosotros comenzamos a ver y comenzamos a oír en el mundo espiritual. Y eso no es para unos cuantos, eso Dios quiere para todos. Entonces, los enemigos que nosotros tenemos que derrotar, el primero es la carne, porque por la caída el hombre se volvió carnal. Y la Escritura llama a la carne la parte pecaminosa del hombre, porque es un conjunto de instintos humanos inclinados a lo malo, a lo sucio y a lo prohibido. El segundo enemigo del hombre es el mundo. El mundo se alimenta de pensamientos y nos va mostrando la vida cristiana como algo pesado, como algo aburrido, como algo, como una carga. Lo que tenemos que entender es que cuando ya nacimos, el mundo ya estaba funcionando en este tipo de vida, de ideas, de opiniones, de propósitos y cultura. O sea que el mundo es un sistema de valores contra Dios y contra Cristo. Por eso Jesús dijo que el mundo nos odiaría. El tercer enemigo es el mismo Satanás. Dios no creó al diablo. Él creó un querubín. Él se volvió diablo por decisión. Debido a que el hombre le dio la autoridad sobre la tierra, se convirtió en el Dios de este siglo. Él entra en oposición a toda persona que se acerca al reino de Dios. ¿Cómo? Aprovechándose de nuestras debilidades, provocándonos a pecar en contra de Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe que el pecado produce una separación entre Dios y el hombre. Y comienza su trabajo con la tentación. También oprime, toma posesión de las personas, les quita la paz. ¿Para qué? Para que definitivamente nos apartemos de Dios. La promesa de Dios aquí en el Salmo 91 es para cubrirnos con su protección. Es la verdad de que Dios mismo te va a librar del lazo del cazador, de sus trampas, en todas las áreas. Si nosotros vamos a la Escritura, vamos a encontrar a Pablo y a Silas que estaban en la cárcel de Filipo, en lo más profundo de la cárcel, en el cepo, pero estaban confiando en la protección de Dios. Porque en la cárcel, en el cepo, en la profundidad, ¿qué era lo que hacían? Cantaban alabanzas mientras los demás presos escuchaban. Y mientras los otros escuchaban, también recibían consuelo para sus propias almas. Y ellos fueron testigos de un tremendo milagro.
Dios los liberó de las cadenas, los liberó de los cepos a través de un terremoto que al final se convirtió hasta el carcelero. Porque cuando ocurrió el terremoto, lo primero que hizo el carcelero fue buscar una antorcha, una tea, para venir a ver qué había pasado con los presos. Y él tuvo la sorpresa de no ver a nadie. Y la ley era que si un carcelero dejaba huir sus presos, era la muerte segura. Así que lo que él quiso en ese rato fue suicidarse. Y cuando se estaba por echar a su espada, él escuchó la voz de Pablo que le dijo: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y él agarró su tea y fue a ver, y estaban todos. Y fue el momento que el carcelero se convirtió, porque le dijo a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él creyó con toda su casa. De ahí lo sacó a Pablo y a Silas, les curó las heridas, les dio de comer y se bautizó a medianoche. El Salmo 91:3 dice: Él te librará de la peste destructora. Y el 7 dice: a tu lado que caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. ¿Por qué? Porque estás cubierto por Él. Y si estás cubierto por Él, ni pestilencia ni plaga tocará tu morada. ¿Por qué? Porque con sus plumas, dice el verso 4, te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Qué es lo que significa habitar al abrigo del Altísimo? La palabra habitar significa hacer nuestra morada, vivir en un lugar de protección. Y cuando estamos en Cristo, habitamos en un lugar secreto. Quiere decir que no estamos de visita en ese lugar. Más bien es el lugar donde debe ser nuestra residencia permanente. Porque el Señor Jesús lo enseñó en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, miren esa promesa: pidan todo lo que quieran y les será hecho. Esto es la misma cosa que vivir con Dios, unido a Dios. Tenemos que saber cuál es el origen de nuestra ayuda en cada situación, en cada circunstancia, porque necesitamos tener un lugar secreto de paz y seguridad, donde vamos a desarrollar una plena confianza en su protección. Es por eso que necesitamos un altar de adoración personal, un lugar específico donde nosotros podemos reunirnos con Él. Y cuando tengan esa experiencia y lleguen al lugar donde ustedes se reúnen con Él, es como un refrigerio para el alma. Pueden llegar a ese lugar y decir: ya estoy aquí, ya llegué. Y puede uno entablar una conversación con Él. Es la fe la que abre el camino para la protección y el cuidado de Dios diariamente en nuestras vidas. Es la fe la que nos lleva bajo su protección, haciendo de Él nuestro refugio. Porque la Escritura dice que Dios es nuestro amparo, ayuda, auxilio, socorro, refugio y nuestra fuerza, nuestra potencia, nuestro impulso, poder, y siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempos de dificultad, en tiempos de problemas, de aprietos, de peligros y de dudas. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, dice la Escritura, nuestro pronto auxilio en la tribulación.
Entonces, ¿el amparo qué es? Es ayuda, es auxilio, es socorro, es refugio. ¿Y qué es nuestra fuerza? Es potencia, impulso, poder. Y siempre está dispuesto a ayudarnos en los tiempos de dificultad. Porque las dificultades y los problemas llegan sin que nadie los llame. Dios es fiel y aunque todo parezca inseguro y lleno de incertidumbre, podemos fiarnos de Él. Por eso los que hemos caminado con Él podemos testificar de su fidelidad. Podemos testificar de su socorro oportuno. David sabía estas cosas. Por eso él escribió: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37, 25. Y como Dios no cambia, ni es temperamental, podemos depositar plenamente nuestra confianza en Él. Así que te aconsejo que confíes en Él, porque Él será fiel con vos hasta el final. Dice la Escritura que hasta las canas nos va a sustentar, nos va a aguantar porque Él nos hizo. Es la fe la que nos lleva a permanecer esperando, creyendo en Él, aunque todo se vea negro. Siempre se escucha que esperar en Dios es algo difícil. Dios puede hablarnos en 10 minutos o puede hablarnos en un instante, pero puede hablarnos después de 3 horas. Y puede hablarnos después de 3 días. ¿Por qué lo hace así? Porque lo último que quiere el ser humano es esperar. Todo lo quiere en el momento, rápido, ligero, inmediatamente y al instante. Pensando que Dios funciona como nosotros, entonces el hombre no quiere esperar. Pero Él no dará nada al que no esté interesado más en Él que en recibir. Muchos solamente quieren recibir, pero Él no les importa. Pero Dios conoce el corazón. Dios conoce nuestros corazones. Él está interesado en vos, no en solucionar tus problemas, porque las promesas de Dios son exclusivamente para los que saben esperar. Isaías 40, 31 dice: mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque Él anhela ser nuestro socorro en los momentos de angustia, en los momentos de ansiedad. Cuando todos nos fallan, Él sigue siendo fiel. El Salmo 60:11 dice: danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Recuerde que si Dios fue fiel en nuestro pasado, será fiel en nuestra situación presente, porque el carácter de Dios es invariable. Tenemos que recordar las veces en que Dios nos ha ayudado, en que Dios nos ha socorrido, en que Dios nos ha provisto, en que Dios nos ha sustentado. Y eso nos hace esperar con confianza nuevamente de que Dios puede hacer cosas mejores para nosotros. 3. Es la fe que nos lleva a confesar con nuestra boca como un hecho realizado lo que esperamos. David tuvo grandísimos problemas.
Sabía lo que es sentir el vaivén de una vida sacudida como si fuese un terremoto. A veces sus experiencias habían sido muy graves, severas, y esto puede sucederle a cualquiera en la vida. Lo que tienes que saber es que nada ni nadie podrá tocarte si vives bajo la sombra del Omnipotente. El único que puede tocarte es Dios para formarte, para hacerte subir de nivel. Pero sin su voluntad nadie podrá tocarte jamás, ni aún el enemigo. 4. Es la fe la que nos abre los ojos para poder entender que las promesas de Dios son fieles y seguras. Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia y conoce a los que confían en Él. 5. La fe tenaz es intransigente, cree firmemente en Dios y espera con paciencia. ¿Qué espera? Su respuesta. No hay un lugar donde podamos decir, aquí hay paz, porque el pecado tiene al mundo en movimiento y los problemas personales se multiplican. Pero en medio de todo, el Salmo 46 es un consuelo. Dice, yo estoy en medio tuyo. Yo estoy contigo a través de todo esto. Mi pueblo no será destruido o sacudido. Voy a ser una ayuda siempre presente para ellos. Y es que Dios sabe que enfrentamos necesidades profundas y todos en algún momento nos topamos con la presión de la tentación. Y Él está diciendo que si nosotros nos entregamos sin miedo a Él, sabiendo que Él nos ayudará a cualquier momento, podemos tomar aliento y avanzar confiados en su protección, porque su protección es segura. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío es seguir hasta alcanzar sus promesas. 2. El desafío es aprender a vivir bajo su abrigo, bajo su sombra, bajo su cubierta, bajo su protección. 3. El desafío es quitar la desesperanza y aumentar la fe. Y la fe viene por el oír la palabra. La palabra nos produce fe. Y la fe no te deja darte por vencido. Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia, es el mismo. Él sigue siendo nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Así que no tengas temor. Póngase de pie, por favor. Este es el momento que vos tienes que decirle al Señor. Señor, es verdad que no tengo la suficiente fe para caminar en tu palabra porque no la conozco. Quiero comenzar a confiar plenamente en ti, pues tú no me defraudarás. Porque ahora sé que está escrito en tu palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Te doy gracias, Señor, porque puedo disfrutar de tu protección, puedo disfrutar de tu cuidado, puedo disfrutar de tu amor, porque todas estas cosas están a disposición de mí. Así que te bendigo, Dios, en esta hora y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.